Amén, ve, amén. Mi hermano Daniel. Todarabá al Eterno, muchas gracias José. Tomen asiento los hermanos y los vamos a saludar por supuesto con un Shabbat Shalom. Vamos a estar compartiendo el momento del mensaje, de la palabra, del estudio. Shabbat Shalom a todas las hermanas que han llegado ahora, gracias al Eterno. Y bueno, vamos a estar compartiendo, nuevamente, si el Eterno lo permite y nos da vida, durante 4 Shabbat, un estudio acerca de las Moedim, de las festividades. Este estudio está orientado a las solemnidades de la primavera, de Pesaj, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con un análisis de las solemnidades en general. Bien, y en esta primera pantalla que tenemos, en algunas diapositivas, a lo mejor los que sepan un poquito más se van a dar cuenta que las palabras que están en hebreo, bueno, las corregimos, pero no alcanzamos a corregirlas todas. Entonces el reproductor las invierte, el orden de la palabra. En realidad ahí dice Moedei Yahweh, ¿verdad? Y entonces acá en esta primera sale invertida el orden de las palabras. Bien, pero es por un efecto del reproductor. Bien, en algunas diapositivas está corregido, pero a lo mejor ese es un detalle menor. Lo que nos interesa ahora es comprender, adentrarnos, saber cuál es el significado de las Moedim, de las festividades del Eterno, ¿sí? De las solemnidades, más bien correspondería llamarles. Entonces vamos a estar basando el estudio en el capítulo 23 del libro de Vaikra, Levítico. Bien, entonces sobre esta base vamos a tener este estudio y a lo largo de un mes esperamos poder tener un panorama completo para que se comprenda, ¿verdad? Que esto no se trata solamente de celebrar fiestas porque sí, para que estemos ocupados en algo, sino que todo esto está cargado de un profundo significado de esperanza para nosotros. Así es que yo los invito ahora a que podamos estar compartiendo este tiempo. Vamos a comenzar leyendo el segundo verso del capítulo 23 de Vaikra, de Levítico, ¿sí? Que dice lo siguiente, hablando Yahvé a Moshe, le dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados, dice el Eterno, ¿verdad? Bien, entonces estamos viendo que el Eterno habla de que son sus tiempos señalados, sus fiestas solemnes, ¿verdad? Bien, y vamos a ir a una introducción al tema. La Escritura contiene una muy detallada relación acerca de una serie de festividades que el pueblo del Eterno y todo aquel que se considera pueblo de Dios, por decirlo así, debe celebrar cada año, ¿verdad? Estas festividades están detalladas allí en el capítulo 23 de Vaikra Levítico de manera muy completa. Bien. Muchos de las personas que están buscando en sus vidas el poder seguir al Eterno, conocen poco de las solemnidades del Eterno. Si ustedes pueden charlar con otros hermanos que a lo mejor toda la vida han estado asistiendo a aprender acerca del Eterno en alguna iglesia, en alguna congregación, y ustedes les preguntan acerca de las festividades, y generalmente las personas no conocen mucho de este tema, y es un tema importantísimo. Entonces el propósito de este estudio es justamente llegar a todo aquel que o no conoce o no comprende muy bien, y entonces puedan llegar a tener los elementos para tomar una decisión, porque este tema es un tema para tomar decisiones. Es un tema en el que cuando uno ya queda enterado y adentrado en él, uno debiera plantearse a sí mismo, bien, ¿he estado haciendo esto? ¿No lo he estado haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad?
como todo en la Escritura, es un espejo donde yo me miro. Entonces es importante que yo vea, la Escritura me muestra en qué estado estoy y me da también las instrucciones para proceder, ¿verdad? Bien, ahora bien, si habláramos de fiestas religiosas en general, bueno, es diferente. Muchos van a decir que sí conocen algunas, por ejemplo, en el catolicismo, por ejemplo, ahí vemos en la diapo una serie de festividades que se celebran, mucha gente las conoce, sí. También podríamos decir que en el cristianismo evangélico también hay algunas solemnidades, festividades que se observan anualmente. En el cristianismo ortodoxo también tenemos alguna serie de festividades que se observan anualmente. Y aún también en el judaísmo rabínico vemos que también hay muchas solemnidades que se observan, ¿verdad? Ahora, bien, nosotros al revisar estos cuadritos, confíate, me ponía yo a revisarlos, me he dado cuenta que o no están mencionadas las fiestas del Eterno directamente, o están desdibujadas, o están directamente mencionadas de manera indirecta. Por ejemplo, en uno de los cuadros vemos que se celebra la Pascua de Resurrección, pero no la Pascua en sí, ¿verdad? Pues se celebra en un día domingo. Y decir, bueno, pero ¿y dónde quedó la Pascua? Bueno, podrían agruparse, llamarle de diversas maneras. Pero vemos que están directamente dibujadas, y aún en el judaísmo rabínico, que lo tenemos más completo, sin embargo faltan algunas solemnidades y están agregadas otras. Entonces, en general, ocurre esto en todas las denominaciones, y ya pasaba en la época de Yeshua también, ¿verdad? Y entonces él les dice a la gente de su época, y nos lo dice a los que aspiran a ser pueblo del Eterno, a los que aspiramos a ser pueblo eterno de todas las épocas, diciendo, haciendo caso omiso del mandamiento, os aferráis a la tradición de los hombres. Y esto, la verdad es que son palabras tan certeras, ¿no? Que realmente a veces las personas se aferran fuertemente a las tradiciones. Fuertemente se aferran a las tradiciones. Pero sin embargo, aunque está expresamente mandado, dudan. O sea que terminamos dándole la razón a Yeshua. Creemos más a las tradiciones que a la palabra. Y en esto tenemos, por eso decíamos que estudiar nos lleva a confrontarnos, a preguntarnos y a decidir, ¿no es cierto? Bien, este pasaje que mencionamos sale en Marcos capítulo 7, verso 8. Bien, entonces vamos a decir también que las solemnidades del Eterno, conforme a la Escritura, ¿no es cierto?, están mandadas de manera expresa. ¿Cuáles son esas solemnidades? Lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Y es mandato obedecerlas, y no solo eso, se establece, cuando uno lo lee más al detalle, lo vamos a ver más adelante, como estatutos perpetuos. O sea que no nos dice el Eterno, miren, lo vamos a celebrar hasta que... No, esto dice estatuto perpetuo. Aún vemos a nuestro Adón Yeshua HaMashiach hablando de que no volverá a celebrar el Pesaj hasta que lo haga a la Pascua, ¿no es cierto? Hasta que lo haga de nuevo en el reino con nosotros. O sea que allí en el reino aún van a seguir vigentes las festividades, las solemnidades. Bueno, entonces estas solemnidades, como decíamos, están instruidas, están enseñadas, están detalladas, el Eterno se ocupa de que las entendamos, particularmente en lo que ha quedado como capítulo 23 del libro de Vayikra, del Levítico. Bien, también hay otros pasajes, ¿no es cierto?, que hablan de las solemnidades, pero si ustedes quieren tener un pantallazo muy completo, leemos el capítulo 23 de Vayikra, de Levítico. Por eso este estudio se basa en él. Y cuando seguimos los pasos de Yeshua y de sus seguidores, los discípulos, y lo que pasa después cuando leemos en el libro de los Hechos, vemos que ellos están asistiendo a estas solemnidades. Pero de esas otras solemnidades que veíamos en esas listitas, no se menciona que guardaran esas otras festividades.
nuestro Don Yeshua y sus seguidores. ¿Por qué? Porque son, ¿no es cierto? Porque el Eterno no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Fieles guardadores de la Torá. Bien, de la instrucción. Muy bien, dicho esto, vamos a dar un vistazo a las solemnidades del Eterno. Por ahora vamos a ver un pantallazo nada más y vamos a ir viendo estos pasajes del capítulo 23 de Vaikra, de Levítico, que las instruyen, ¿sí? Entonces, la primera que tenemos mencionada en la Escritura es Pesaj, que nosotros la conocemos habitualmente como Pascua. Pesaj es el término hebreo para mencionar a esta festividad. Y dice ahí en el verso 5 de Vaikra, Levítico 23, lo siguiente. En el primer mes, entre las 2 tardes del día 14 del mes, Pesaj es de Yahvé, ¿verdad? O sea que está señalado con fecha perfectamente. La segunda festividad que vemos nombrada ahí en el capítulo 23 es panes sin levadura, que en castellano eso se le llama ácimos, la fiesta de los ácimos, o en hebreo matzot, ¿sí? Bien, que es el plural de matzah, que es pan sin levadura. Dice en la instrucción en el verso 6, y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los ácimos, de los panes sin levadura, para Yahvé. ¿Ven? Son instrucciones muy claritas. Con fecha, le da el nombre a la festividad. Entonces, ¿qué pasa? No hemos cambiado, procuramos ni siquiera cambiar el nombre a las festividades, sino llamarlas como la Escritura las llama. Y vamos a ver después, un poquito más adelante, en la segunda parte de este estudio de hoy, vamos a ver qué es eso de las fechas específicas para estas celebraciones. ¿Cómo es eso de fecha? ¿A qué se refiere con el 14 del primer mes, verdad? ¿Se refiere al 14 de enero? Bueno, ahí vamos a llegar a ver eso. Bien, la tercera festividad que está mencionada en la Escritura es primicias o bikurim, ¿verdad? En hebreo la palabra primicias es el bikurim en plural. Y está detallada ahí en los versos 10 y 11 del Levítico Vaikra 23, que dice: y llevaréis al Cohen, al sacerdote, una gavilla por primicia, el sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Estamos hablando, porque viene detallando, de esa semana de las celebraciones de Pesaj, ¿verdad? Bien, entonces, al día siguiente del Shabbat, es decir, primer día de la semana, lo que comúnmente conocemos como domingo, en ese día se debía ofrecer la gavilla como una primicia. Vamos a ir viendo más adelante que esto, ¿no es cierto?, que tiene toda la apariencia de una fiesta de cosecha, en realidad tiene un profundo contenido profético parcialmente cumplido, como lo vamos a ir viendo a lo largo de las 4 partes de este estudio. Bien, la siguiente solemnidad es Semanas o Shavuot, ¿verdad? La fiesta de las semanas, conocida a veces como Pentecostés. Y está instruida en los versos 15 y 16 de Vaikra, de Levítico 23, y dice: desde el día que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, eso lo vimos de primicias, ¿ven? Desde el día de primicias, está queriendo decir, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano a Yahvé. Entonces vemos de nuevo esta especie de... No, pero es una fiesta de cosecha esta. No, vamos a ver. Es una fiesta coincidente con las cosechas, pero implementada de esa manera para que el ser humano pueda entender su contenido profético, que después además está claramente manifestado. Ahora bien, si ustedes observan, todos conocemos como Pentecostés como que hay que contar 50 días, pero cuidado, que también dice que hay que contar 7 Shabbat.
Entonces, por eso veníamos del estudio anterior hablando de la importancia del Shabbat. ¿Por qué? Porque es un referente profético a nivel macro, pero también a nivel de orientarse para poder guardar las solemnidades hacia el día siguiente del séptimo Shabbat. Pudo haber dicho al séptimo primer día de la semana. Sin embargo, el Eterno usó mejor, encontró que es mejor la expresión hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. ¿Era lo mismo decir una cosa que la otra? Para nosotros tal vez sí, pero para instruirnos a nosotros no. Lo mejor es que entendamos que tenemos que seguir el Shabbat y al día siguiente del séptimo Shabbat, ahí está la solemnidad. Es que yo perdí la cuenta de los 50. Bueno, seguí, a lo mejor sabes contar hasta 7 nomás. Bueno, ahí está. Bien. Entonces, otra festividad que está mencionada ahí en el capítulo 23 es el día del gran llamado del shofar, ¿verdad? De la trompeta, o Yom Teruah, que es día de la aclamación, también se traduce, ¿verdad? Bien. Eso está mencionado en el verso 24 de Vaikra, de Levítico 23, y que dice: en el mes séptimo, el primero de mes, será para vosotros solemne reposo, o sea, el primer día del mes séptimo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Ven? Están claritas instruidas las solemnidades. Bien, vamos a ver otro de las festividades nombradas ahí en Vaikra, en Levítico 23. El día de las expiaciones, o Yom Kippurim, que a veces puede ser que ustedes lo conozcan como Yom Kippur o el Día del Perdón. Muchas veces es una festividad que muchos también han escuchado nombrar, ¿verdad? Pero que en la mayoría de los calendarios festivos de las religiones está ausente. En la mayoría, no en todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Esto es lo que venimos analizando. Miras tu denominación y dice: esta es la fiesta que celebramos al año. ¡Qué bien! Pero ¿y por qué no estamos celebrando? Preguntémonos, atrevámonos a preguntarnos. ¿Por qué en mi congregación, en mi asamblea, en mi denominación, no se están guardando estas fiestas que el Eterno dijo que eran para estatuto perpetuo? Tenemos que ser sinceros, mis hermanos. Que no nos pase lo que dice Yeshua: te aferras más a la tradición y al hacer eso no obedeces a los mandamientos. Bien, entonces esto es para que cada uno se pregunte y haga su proceso de maduración, ¿verdad? Sabemos que el llegar a obedecer al Eterno no es un acto, es un proceso, ¿sí? Dice en el Salmo 119, repetidas veces: ayúdame a comprender tus mandamientos para que pueda guardarlos. Entonces es muy importante que las personas no guarden el mandamiento así porque como un autómata. El Eterno pretende de nosotros aquello para lo cual nos hizo, para que tengamos un culto racional, ¿verdad? Algo que se entiende y se lleva a cabo a partir de ahí. Bien, el día de las expiaciones está mencionado en el verso 27 del Vaikra Levítico 23, que dice: ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de las expiaciones. Acá han traducido en esta versión, que es la textual, en singular, pero el original está en plural. Será el día de las expiaciones, ¿verdad? Porque bueno, eso lo hemos leído en el capítulo 16, que el Cohen tenía que hacer, ¿no es cierto?, o tendrá que hacer cuando... no sabemos ahora cómo es el proceso, porque a partir del Mashiach, de nuestro don Yehoshua, todos estos sacrificios están contenidos en él, ¿verdad? Pero como era así en ese momento, pues el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, ¿verdad?, hacía expiación por sí mismo, hacía expiación por los hijos de Israel, hacía expiación por los elementos para purificar el tabernáculo. O sea que estamos hablando, por eso dice el día de las expiaciones, el día que se pedía, ¿no es cierto?, se cubría y se limpiaba y se purificaba una serie de elementos, por lo cual no se puede hablar de ello en singular. Bien. Y finalmente tenemos la séptima y última solemnidad mencionada allí en el capítulo 23 de Levítico.
¿Por qué digo la séptima y última? Porque alguien me podrá decir, no, pero al principio está mencionado el Shabbat también. Y es verdad. Dice, 6 días trabajarás, más el séptimo día es convocación. Bien, pero esa es una celebración semanal, mientras que estas son celebraciones anuales. Por eso hacemos la diferencia, ¿sí? Se menciona una celebración semanal y 7 celebraciones anuales. Bien, eso está mencionado, la solemnidad de las cabañas, la fiesta de las cabañas, Sukkot, también le llaman la fiesta de los tabernáculos, en el en el verso 34 de Levítico 23, que dice, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas para Yahvé durante 7 días, que después uno sigue leyendo y hay una celebración de un día más, que se le llama un octavo día, que es Santa Convocación, un octavo día de una prolongación de esta misma solemnidad que en principio está mandada para 7 días, todo lo cual además tiene un significado profético hermosísimo, mis hermanos. Yo le digo, uno podría decir asombroso, pero asombroso es cuando uno lo entiende la primera vez, pero después seguís pensando que es impresionante porque ves el plan y la perfección, cosa que esperamos poder durante el estudio por lo menos ayudar a vislumbrar un poquito de todo eso. Por ahora nos vamos a limitar a ver este tema de cuáles son las solemnidades del Eterno comparadas con las que normalmente se conocen, que vemos que tienen poco y nada en común, y vamos a la segunda parte de este estudio de hoy, que es un detalle para tener en cuenta. ¿Cuál es? Todas las solemnidades se manda a celebrarlas en fechas determinadas, ¿verdad? Fíjense, en uno de los versos dice en el primer mes a los 14 días, después dice y el día 15 de ese mes, en el mes séptimo, el primero del mes, el día 10º de ese mes séptimo, el día 15 de ese mes séptimo. O sea, está hablando de fechas específicas y las demás festividades están mandadas en relación a esa fecha que se dio de la anterior. Desde tal festividad, en ese Shabbat, después contará 50 días o 7 Shabbat, bueno, pero están dadas básicamente sobre un calendario. Entonces, porque si menciona mes, menciona número de días, estamos hablando de un calendario. ¿Se referirá esto al calendario chino o al calendario gregoriano o al calendario árabe o al egipcio o al babilónico? ¿A qué calendario se referirá todo esto? Estas menciones a días y meses se refieren al calendario de la Escritura. Ah, ¿que la Escritura tiene un calendario? Sí. Bueno, como todo calendario, sufre un proceso de elaboración, ¿verdad? Todos los calendarios están en base a un proceso de elaboración por estudios astronómicos, por señales agrícolas, por acontecimientos X, ¿no es cierto? A veces la coronación de un rey, ¿no es cierto?, marcaba que desde ahí se contaban tantos días, meses, años, pero igual esos días, meses y años tienen que estar definidos. Entonces, ¿la Escritura define cómo se debe comprender el calendario? Sí, sí lo define. Y tuvimos la oportunidad acá en la Asamblea de hacer un extenso estudio acerca de cómo es el calendario de la Escritura, que es un estudio que se llamó Fundamentos del Calendario Escritural o Bíblico, para entenderlo. Ahora vamos a dar solamente algunos pequeños vistazos que me dice mi esposa, ¿no nos vas a poner otra vez a estudiar el calendario? Porque bueno, entonces no, si es un pantallazo, obviamente estamos estudiando de solemnidades ahora, pero para poder estudiar de solemnidades tenemos que hablar de calendario. ¿Por qué? Porque las festividades se inscriben en un calendario, que es el calendario de la Escritura. Bien, entonces la Escritura y su calendario, y partimos de esto, que nuestro Elohim es un Elohim de orden. Todo va con una base, con un fundamento. A través del Bereshit, del Génesis, vemos de qué manera el Eterno va plasmando
una serie de pasos antes de colocar al hombre allí en la creación, ¿no es cierto? No lo pone en el primer día al hombre, lo pone en el sexto día, cuando ya ha cumplido una serie de desarrollos necesarios para que el hombre pueda habitar esa tierra, ¿verdad? Entonces, no lo hace así simplemente, va siguiendo un orden y tiene un cuidadoso detalle de orden. Todo debe estar en su lugar antes que establezca al hombre para habitar allí. Fíjense lo que dice Isaías en su capítulo 45, el verso 18. Así dice Yahvé, que creó los cielos. Él es Ha Elohim, que formó la tierra, la hizo y la estableció. Fíjense, no la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Yo, Yahvé, y no hay ningún otro, dice el Eterno. Bien, ahora fíjense, no la creó desolada, esa palabra tohu, ¿sí? Que dice que en el principio creó los cielos y la tierra, dice ahí en el capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, dice en el segundo verso, y la tierra devino tohu babohu. ¿Qué quiere decir devino? Vino a quedar, pero en principio Él la hizo ordenada, lista para ser habitada. Nos deja ese misterio Bereshit, Génesis. ¿Qué pasó entre aquella primera creación, ¿no es cierto? Ese crear original donde estaba lista para que fuera habitada, y por alguna razón vino a quedar tohu babohu, desordenada y vacía. Pero se le revela a Isaías que el Eterno no la creó así, ¿sí? Bien, pero sin embargo Él hace un orden específico para que todas las cosas estén en su lugar. Bien, y para orientar al hombre. De este modo creó el Eterno, en el cuarto día de ese acto creador, el elemento de base para que todas las solemnidades, la semanal, las anuales, los periodos de 7 y 50 años, que estudiamos en Levítico, en Baikra, capítulo 25, todo eso se pudiera cumplir. Estos son los elementos para el calendario que regirá las estaciones, y aparece una palabra nueva acá, que no conocemos a lo mejor, las Moedim. Ya vamos a ver qué significa esto. Bien, pero es en ese cuarto día que el Eterno establece las bases para poder hacer un calendario. Bien, ¿qué son esas Moedim? Bueno, Moedim es una palabra del hebreo. Fíjense que vamos a ver dónde está utilizada esta palabra por primera vez. Dice Bereshit, Génesis, capítulo 1, en los versos 14 a 19. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche. Ahí tenemos el primer elemento, para diferenciar entre el día y la noche, ¿verdad? Y sirvan para señales y para las estaciones y para días y para años. ¿Ven? Ahí está claramente dicho para qué hizo o puso al alcance y a la vista de nosotros todas estas lumbreras, para que pudiéramos establecer estaciones, días y años. ¿Se dan cuenta? Ahí está dicho cómo se elabora el calendario, a partir de los elementos astronómicos. Y siempre comenzamos con mi hermano José, que tuvo el Eterno que poner eso ahí donde no podemos alcanzarlo, para que no lo modificáramos, porque ese es el ser humano. Si hubiese puesto algo que estuviera al alcance nuestro, ya lo habríamos modificado para que encaje a nuestras necesidades. Pero Él dijo, te lo voy a poner un poquito más arriba, para que no lo puedas tocar. Y entonces te sirva como un fiel testigo para que lo uses para medir los tiempos. ¿Por qué? Porque los astros tienen sus movimientos periódicos, fijos, a tal punto son de precisos, ¿verdad?, que sirven para que nosotros establezcamos un calendario.
Inclusive hay una galaxia distante y lejana que emite un pulsar de luz que inclusive lo usan actualmente para sincronizar los sistemas de medición de tiempo más precisos, porque el pulso de luz es totalmente regular, ¿no es cierto? Entonces sirve para calibrar instrumentos de medición de tiempo. Una estrella lejana que está a años y años luz, ¿verdad? Bien, entonces dice el verso 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y en el verso 19 dice, y fue la tarde y la mañana, día cuarto. ¿Ven? En el día cuarto es cuando el Eterno crea los elementos necesarios para el calendario. ¿Para qué? Para que después esas solemnidades que va a instruir se puedan inscribir en ese calendario. Perfecto. Entonces, como decimos, vamos a aclarar qué significa esta palabra Moedim. Fíjense, la encontramos en Bereshit, en Génesis 1:14, que dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciarte el día y la noche y sirvan para señales para las estaciones, que en hebreo esa palabra estaciones es Moedim, ¿verdad? Y para días y para años. ¿Y dónde más encontramos esta palabra? Bueno, por supuesto que ahí lo encontramos en el verso 14, y Moedim también, aparte lo han traducido como estaciones, pero significa tiempos señalados. Entonces ya desde Bereshit está diciendo que estas lumbreras van a servir para determinar los tiempos señalados. ¿Y dónde más encontramos esta palabra? Bueno, justamente en el capítulo que habla de las solemnidades. Levítico 23, en el verso 4, dice, estas son las fiestas solemnes señaladas de Yahweh, las santas convocaciones que proclamaréis en sus Moedim, en sus tiempos señalados. Entonces fíjense qué maravilloso este vínculo entre la instrucción para hacer el calendario allá en Génesis 1:14 y el verso donde se comienzan a instruir las solemnidades en Levítico 23:4. En los dos versos está usada la palabra tiempos señalados, Moedim. Entonces podemos releer, ¿verdad?, aquel verso 14 diciendo que esas lumbreras van a servir para los tiempos señalados, van a servir para las convocaciones, van a servir para las fiestas. Creo que lo tenía todo pensado. Me estoy sospechando que lo tenía todo pensado. Qué maravilloso esto. Bien, entonces, para las Moedim o tiempos señalados deben usarse aquellas lumbreras que tenemos allá en los cielos. ¿Sí? También a veces el hombre dice, no, bueno, pero también junto con eso pasa la maduración de tal o cual vegetal en tal lugar de la tierra, entonces también podemos usar eso para señalarnos las fiestas. Y de hecho, bueno, se origina todo un movimiento siguiendo ese criterio. Pero la instrucción del Eterno es que usemos lo que está fuera del alcance de nosotros. Porque ¿saben qué? Si nos guiamos por una cosecha y después logramos modificar el clima, la cosecha se va a correr y nos vamos a quedar con un calendario desfasado. Y de hecho, creo que a nadie le es ajeno el tema del cambio climático. Tal vez no hemos podido tocar los astros que giran alrededor o alrededor de los cuales giramos, pero sí hemos podido modificar el comportamiento de nuestro planeta. ¡Qué impresionante! Es impresionante. Yo te digo que, ¿cómo voy a hacer para que esta tarde llueva? Dale tiempo al hombre, dale tiempo al ser humano. Y lo va a lograr modificar el clima de su propio planeta. Es impresionante. Entonces nos damos cuenta por qué el Eterno puso el sistema de medición fuera de nuestro alcance. Bien, y esperemos
que no demore y no nos dé tiempo, porque seríamos capaces, ¿cuántas películas vemos en que ponen un explosivo nuclear suficientemente potente para desviar, no sé, la trayectoria de la Luna, qué sé yo? Bien, lo están pensando, el ser humano lo está pensando. Bien, vamos a ver entonces. Las lumbreras en los cielos entonces es lo que deberemos usar para la elaboración del calendario que esté conforme a la Escritura. Por eso, por ahí quizás nos dicen, bueno, pero ¿por qué no se sigue este criterio o aquel criterio? No, es que estamos siguiendo el criterio de la Escritura. Que estemos todavía, por supuesto, en condiciones de decir en algún momento, y quizá el cálculo no fue muy exacto, pero el elemento sobre el cual nos debemos basar está allí y estamos haciendo el intento de usarlo. Esta asamblea elabora anualmente, en base a la astronomía, su calendario, ¿no es cierto? Y lo exponemos públicamente. Si nos llegásemos a equivocar, podremos decir que hemos hecho lo que con toda honestidad y a nuestro mejor entender era lo más correcto, ¿verdad? Pero eso es lo que la Escritura nos manda desde Bereshit 1:14. Bien, entonces vamos a ver un poquito, antes de terminar el estudio de hoy, algunos elementos del calendario tomado en base a las lumbreras, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos básicos para la elaboración del calendario del Eterno son básicamente la luna y el sol. Por eso decimos que este calendario es un calendario lunisolar, ¿no es cierto? Ejemplos de calendarios solamente lunares, por ejemplo, el calendario islámico es solamente lunar, creo que el calendario chino también, bueno, hay algunos otros calendarios. Otros calendarios se llaman lunisolares, pero en realidad se salen totalmente del esquema no importa si el mes empieza en cierto momento del estado de los astros o no, como es el calendario gregoriano, no importa. Solamente se rigen por el sol, ¿verdad? En cambio, el calendario de la Escritura es un calendario lunisolar. Bien, sus elementos. Bueno, aunque hay que decir que las estrellas también cumplen una función que no vamos a ver ahora. Para el uso de la elaboración, ¿no es cierto?, se emplea lo que se conoce como astronomía de posición. Dice, porque los antiguos tal vez no poseían tanta tecnología como nosotros, pero les puedo asegurar que tenían unos conocimientos que han asombrado a los científicos, los conocimientos de astronomía que hay desde la más remota antigüedad. ¿Saben ustedes? Los egipcios hicieron un cálculo del tamaño de la Tierra en base a la sombra de sus pirámides, y fue un cálculo muy preciso el que hicieron. Más siglos después, los griegos hicieron un cálculo y el cálculo les dio que la Tierra debía medir la mitad de lo que dijeron los egipcios. Para cuando llegó la época de Colón, él, sabiendo que la Tierra era redonda y calcular su viaje, debió decidir en algún momento, no lo sabemos, por cuál de los dos tamaños se iba a regir. Y dijo, mejor el de los griegos, porque además los griegos estaban más de moda en esa época. Y se equivocó Colón al elegir el tamaño de los griegos. ¿Por qué? Porque llegó a las Indias, no llegó a las Indias, le faltaba muchísimo para llegar a las Indias. Llegó a un continente que estaba entre medio y él lo ignoraba. ¿Por qué lo ignoraba? Porque tomó el cálculo más optimista, vamos a decir así, de los griegos. Ahora, si hubiese tomado el cálculo de los egipcios, yo también le habría pensado 2 veces. Con esas naves, no, si es tan grande la Tierra, no vamos a alcanzar a llegar tan lejos. Pero fíjense desde qué remota antigüedad se sabía el tamaño de la Tierra y al final, con el transcurso del tiempo, en vez de mejorar el cálculo, empeoró. Entonces es asombroso los conocimientos de astronomía que había en la antigüedad. Y esa astronomía que se usaba, que es la base de la astronomía moderna, ¿cuál es la astronomía de posición? ¿Cuál es? Es la base de que una persona en cierto lugar haga observaciones y elabore estadísticas en base a esas observaciones que le llevan a ir descubriendo la regularidad de los movimientos, ¿sí? Bien, y todo eso se hace en base a lo que se llama la esfera celeste, porque alrededor de nosotros, para nosotros todo esto es una gran esfera. Bien,
y desde la perspectiva de un observador terrestre. Veamos entonces los siguientes componentes de un calendario en base a las lumbreras. Definiciones según el concepto escritural, vamos a aclarar. Por ejemplo, el día. ¿Qué es el día? Y bueno, el día es el periodo de tiempo que va desde las 12 de la noche de hoy hasta las 12 de la noche de mañana. No, mis hermanos. Ahí tenemos un elemento que no es escritural. Fíjense el concepto que nos da la escritura, que lo estuvimos viendo, si ustedes quieren andar un poquito más en el estudio del calendario, o vimos un poquito de eso también en el estudio acerca del Shabbat, en la segunda parte. El día es el periodo de tiempo comprendido entre una puesta de sol y la siguiente. ¿Ven? Una unidad de tiempo de calendario medida según el concepto escritural, usando la lumbrera mayor. ¿Sí? Entonces nos dice, porque fue la tarde y la mañana, fue el crepúsculo y la mañana, día 1, fue el crepúsculo, la mañana, día 2, el crepúsculo. Entonces ese crepúsculo es el Erev, es el momento en que ya deja de verse el sol. Ahí, porque se puso tras un horizonte ideal, llano, un horizonte marítimo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces se puso el sol, ahí comienza, o termina un día y comienza el siguiente. ¿Y hasta dónde va a durar? Hasta la siguiente puesta de sol. Eso es la unidad día. Tenemos otra unidad dispuesta allí en la creación, otra unidad de tiempo. ¿Cuál es? La semana. La misma semana de la creación ya establece, ¿no es cierto?, cómo va a ser ese periodo de tiempo llamado semana, que es el periodo de tiempo comprendido en 7 días. Y los 7 días son 7 puestas de sol. ¿Se dan cuenta? O sea que seguimos rigiéndonos por el método de Bereshit de Génesis 1:14. Bien, el mes es el periodo de tiempo comprendido entre una luna nueva y la siguiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ahí tenemos, por supuesto, tenemos el ciclo lunar, ¿no? Las fases de la luna, ¿no es cierto? Comprendido. Y la luna nueva es el momento en que la luna se halla alineada o con el ángulo más próximo posible a 180 grados, visto desde la luna, ¿no? Bien, o si decimos visto desde la Tierra, el ángulo que se forma entre nosotros, el Sol y la Luna, más cercano a 0 grados, ¿verdad? Entonces, el periodo comprendido entre una luna nueva y la siguiente, eso es el mes. ¿Ven? Y nos seguimos rigiendo por el, ¿no es cierto?, método astronómico. Ahora, dirán ustedes, o se dirá, bueno, pero esa luna nueva no puede ser vista. Es verdad. Y la Escritura basa un elemento profético fundamental en ese hecho de que esa luna debe ser calculada, debe ser estimada. Y, según entendemos de la Gemara de Rosh Hashanah, se debe utilizar la visualización posterior para verificar que ese cálculo estuvo correctamente hecho. ¿Sí? Bien, entonces el mes es ese periodo de tiempo comprendido entre una luna nueva y la siguiente. Bien, pero hay otros eventos astronómicos que todavía nos van a servir. Por ejemplo, hasta ahora hemos usado el sol para definir el día y la semana, y el mes lo definimos en base a la luna. Bueno, pero ¿y el año? Bueno, el año es el periodo de tiempo entre la luna nueva más próxima al equinoccio de primavera y el siguiente acontecimiento de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces vemos ahí, fíjense, este dibujo, esta ilustración, ¿verdad? Vemos el globo terráqueo, ¿verdad? Y vemos una línea celeste curvada que lo rodea. Esa línea es la línea del ecuador. Cuando proyectamos esa línea como un plano hacia el espacio, ¿verdad?, tenemos lo que se llama el plano ecuatorial. En su derrotero desde el punto de vista de nosotros, porque el Sol no gira alrededor de nosotros, la Tierra gira alrededor del Sol, pero para un observador terrestre da la impresión de que el Sol gira alrededor de nosotros. Por eso se llama astronomía de posición, porque es para como la ve el observador.
Bien, hay dos momentos del año en que el Sol pasa, ¿no es cierto?, a uno de los lados del plano ecuatorial y en otro momento pasa al otro lado del plano ecuatorial. Eso define que en un hemisferio terrestre sea invierno o verano y en el opuesto, lo opuesto. ¿Se comprende? Tratamos de no ser muy técnico en esto. Bien, pero es para que se entienda. Cuando el momento en que el Sol atraviesa ese plano ecuatorial es lo que se llama los equinoccios. Ocurre 2 veces al año, ¿sí? En esos días, perdón, vamos a tener que hacer una interrupción. Algo pasó. ¿Podrías ver, por favor, la presentación? Bien. No sé qué pasó. Bien. En ese momento en que el Sol atraviesa, ¿verdad?, ese plano ecuatorial, ¿no es cierto?, es el momento en que se produce el equinoccio. Ese día, la duración del día y de la noche son iguales. En el resto del año, no. Según en qué estación estemos, el día es más largo y la noche más corta, ¿verdad?, pero el periodo entre puesta y puesta de sol no varía, ¿no es cierto?, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí, gracias. Bien. Entonces, tenemos esta noción a través de ese gráfico para que la podamos comprender qué es un equinoccio. Bien, entonces, una vez que se produce el equinoccio de primavera, en la luna nueva que esté más próxima a ese equinoccio es lo que se considera el inicio del año, ¿sí? Bien. Eso es lo que hemos ido aprendiendo también a través de la práctica, mi hermano, ¿verdad? ¿Cuál es? Porque decíamos, la definición primaria que teníamos, primera luna nueva luego del equinoccio. Pero, ¿qué pasa? Este sistema, que es lunar y solar, hace que haya un desfasaje, porque no coinciden los 12 meses de 12 lunas, no coinciden a veces con la vuelta completa del Sol, desde un equinoccio hasta otra vez volver a estar en el mismo equinoccio. Entonces ese desfasaje ha dado lugar a que los astrónomos de la astronomía de posición elaboren lo que se llama el ciclo metónico. ¿Qué quiere decir? Que cada 19 años las posiciones se vuelven a repetir. Entonces cada 19 años, cierta cantidad de años, generan la necesidad de compensar el desfasaje varias veces. Entonces, cada tanto hay un año de 13 meses. En el calendario gregoriano lo han solucionado con agregarle cada 4 años un día al mes de febrero, porque también se les produce un desfase. En el calendario escritural, cada tantos años se genera un año de 13 meses. Le llaman el año embolismal, haciendo alusión a un embarazo que tiene algo más, ¿no es cierto? Y entonces tiene 13 meses ese año. Entonces, eso viene a solucionar el desfasaje que hay entre un evento y otro. Por eso decimos que no siempre es válido el criterio de la primera luna nueva después del equinoccio, porque te obligaría a generar un 13º mes antes de tiempo y además después un año de 11 meses. Bueno, todo esto, bueno, es técnico, pero entonces es en la luna nueva más próxima al equinoccio el criterio que vemos nosotros, que es el que sigue el ciclo metónico. Bien, sobre esta base nosotros entonces vemos que se definen los elementos básicos del calendario conforme a la escritura, ya que todos ellos están definidos por las luminarias del cielo. Como decíamos, que el elemento de importancia son los equinoccios, que definen el inicio de la primavera y del otoño respectivamente. Los equinoccios, definen la ocurrencia de la primavera y del otoño. Y para cerrar, vamos a decir lo siguiente, que precisamente las solemnidades del Eterno se clasifican en 2 grupos. Las solemnidades de un equinoccio y las solemnidades del otro equinoccio. Las solemnidades de la primavera y las solemnidades del otoño. Tema que vamos a ver
en el próximo estudio. Ahora sí, si alguien quiere elaborar una pregunta, podemos oír. Hola. ¿Se escucha? Ahí te escucho. No, porque antes yo tenía entendido que empezaban el año según la luna nueva. En la primera luna nueva después del equinoccio. Después del Bueno, equinoccio. sí, en los primeros años que elaboramos el calendario eso funciona era así. perfectamente, Sí, sí. pero cuando se nos han dado situaciones en que el equinoccio se produce muy poquito antes, muy poquito después de la luna nueva, Y queda y muy- entonces si generases un 13avo mes en ese ciclo, el siguiente año te queda de 11 meses. Es decir, Entonces es en la luna nueva más próxima al equinoccio. ya sea que la luna Sea nueva antes o después. Pero esa bien. proximidad te estoy hablando de no más de una semana. Tiene que ser ahí muy próximo. Tiene que ser muy próxima. Muy próximo. Eso es lo que nos ha resultado en la práctica de la elaboración del calendario. Era eso, era eso. Así que bueno, todo esto gracias también a los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día, de las comunicaciones. Elaborar un calendario en la antigüedad llevaba varios años de estadística y de estudio. Atuel. Y mencionar que esto es en base a Israel, desde el punto de vista... Atuel ha de dado observador de Israel. perfecto, un punto básico fundamental. El lugar sobre el cual se toma la base, ¿no es cierto?, para decir, bueno, hoy es luna nueva, ¿verdad? Pero no podemos fraccionar, se produjo la luna nueva a las 8 de la mañana. No podemos dejar del día la parte anterior para un mes y la parte siguiente para el mes siguiente. No podemos fraccionar el día. Tenemos que incluirlo en un mes o en el otro. ¿Y en qué mes incluyo este día? Bueno, dependerá a la hora de la puesta de sol en Jerusalén. Ese es el punto de referencia terrestre, ¿verdad? A partir del cual se dice, es la fracción de este día, ¿se va a pasar al mes anterior o va a venir para el mes siguiente? Y igualmente pasa con las estaciones, depende todo de en qué día y hora sea en Jerusalén. Amén. José. Sí, es simplemente completar lo que estaban diciendo, que todas las referencias en cuanto a lo profético que marca el calendario justamente del Eterno, está referido a Jerusalén, a Israel, o sea, es el entorno en el cual tenemos que movernos, porque si no, los profetas cuando hablan de que va a suceder algo, en cuanto por ejemplo el retorno de Mashiach Yeshua, hablan justamente en un entorno de, por ejemplo, de eclipse, en un entorno de un eclipse y que va a verse en ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, si se da el mismo contexto en otro lugar, tampoco lo podemos tomar de referencia. ¿Por qué? Porque la venida del Mashiach, ese tiempo, se señala en el contexto de un gran eclipse. Claro. Ahora, el eclipse de sol no se ve en toda la Tierra, se ve en un punto de la Tierra. Todo la sombra, por ejemplo, tuvimos un eclipse hace poco y se vio, ¿dónde, José? En el hemisferio sur, ¿verdad? En el hemisferio sur, más que todo. Nada más, en el hemisferio norte no lo vieron ese eclipse. Entonces, este eclipse, del cual se menciona en torno a la venida de Yeshua, donde dice que ni el sol no se oscurecerá y la luna no será visible. Bueno, es el entorno de un 1 de mes. Y ya vamos a ver a lo largo del estudio a qué vamos con ese entorno del 1 de mes. A lo mejor no adelantarnos porque justamente uno de estos puntos justamente hace mención a que va a ocurrir algo, pero siempre, como lo estamos diciendo, referido a Jerusalén. Ajá, eso exactamente. Y en ese tiempo, día y hora que nadie sabe, porque precisamente el inicio del mes es para ser calculado. Mis hermanos, yo los invito a que nos pongamos de pie y con esto vamos a terminar el estudio de hoy día. La primera parte de 4 de este estudio de las solemnidades. Otra vez está al revés ahí, el encabezamiento hebreo es Moedei Yahweh. Amén. Bien, oramos.